epidemiología clínica y la triada epidemiológica. Correcto. Bien. La siguiente, Irene. Perdón, es que no está funcionando esto y está tardando. No te preocupes. Platicamos mientras. ¿Se acuerdan de lo que les dije la primera vez que nos reunimos? ¿Cuál es la definición de epidemiología para el doctor Teller? Es información para la acción, ¿se acuerdan? No olviden eso, ¿ok? Adelante. Ok, entonces la epidemiología es el estudio de cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones y los factores que influyen en esta distribución de las enfermedades. Como sabemos, a cada quien pues le afectan distintos las enfermedades, ya que cada uno tiene ciertas características que nos predisponen a diferentes enfermedades o que nos protegen frente a ellas. Y estos factores son la genética, el ambiente y los comportamientos que desarrollamos. Otra definición podría ser que es el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o los acontecimientos relacionados con la salud en poblaciones específicas y cómo se aplica el estudio al control de los problemas sanitarios. O sea, esta definición ya nos expone un objetivo de la epidemiología, el cual es pues aplicar los estudios para poder resolver los problemas que existen. La siguiente. Bueno, la epidemiología tiene distintos objetivos. El primero es estudiar la etiología o la causa de la enfermedad. Entonces, esto es saber cómo se transmite la enfermedad y los factores de riesgo que existen para que las personas pues, se enfermen. Entonces, esto sirve para intervenir y reducir la morbilidad, que es la cantidad de personas enfermas en una población durante un periodo de tiempo determinado, y la mortalidad, que es la cantidad de personas que se mueren por esta enfermedad, igual en una población por un tiempo determinado. Y así poder establecer los programas de prevención hacia esta enfermedad. Entonces, esto significa desarrollar vacunas, tratamientos y de esa manera evitar la transmisión. El segundo objetivo es saber la extensión de la enfermedad. Esto es para planear los servicios e instalaciones sanitarias y determinar cuántas personas, cuántos profesionales sanitarios se necesitan y deben ser formados para poder controlar este problema. Hasta ahí. Hasta ahí. Quédate un momentito, regrésate atrás. ¿Ok? Acuérdense que esto vamos a interactuar, ¿ok? Y vamos a ver la importancia de lo que dijo la compañera. Y te agradezco que inclusive hayas hecho definiciones. Regrésate a la anterior, por favor. Bien, en lo que pones la diapositiva anterior, ¿ok? Fíjense la importancia. No solamente es identificar, ¿sí?, las causas de la enfermedad, sino también desarrollar programas o políticas o acciones, ¿sí?, para la prevención. ¿Han escuchado hablar de las políticas en salud? Sí. ¿Okay? La política en salud es aquella que se aplica gracias por ponerlo, a la mayor parte de la población, la que beneficia a la mayor parte de la población. Las políticas de salud pública, ¿sí?, son las que mayor apoyo tienen para un gran porcentaje de la población. Fíjese, ¿cómo se transmite el dengue? Frida Zamora. Frida. Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, claro. ¿Cómo se transmite el dengue, hija? Por la picadura de mosquito. Exactamente. Perfecto. Ok. ¿Sí? Y si vamos un poquito más allá, ¿qué otras enfermedades transmite ese mosquito, ¿sí?, al ser humano? ¿Qué otras enfermedades?
Puede transmitir Zika. fiebre amarilla. Ajá. ¿Qué más? ¿Zika dijeron? Y Sí. chikungunya. Malaria. Y chikungunya. Fíjese, un solo mosquito. ¿Cómo se le llama a ese mosquito? No el nombre científico. En la parte de transmisión de la enfermedad, ¿cómo se le conoce a ese mosco que transmite la enfermedad? Vector. Vector, exactamente. Es un vector, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese, los factores de riesgo para que el vector se desarrolle, ¿cuáles son? Acabamos de pasar uno y estamos en uno todavía. ¿Cuál es? Climatología, ¿no? Lluvias. Todos los fenómenos climatológicos. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, agua estancada. Vean ustedes cómo está el fraccionamiento de las Américas y otros fraccionamientos del oriente del estado. ¿Qué creen que va a pasar si no se implementan las actividades de prevención? ¿Ok? Si yo conozco que epidemiológicamente en los meses de lluvia el mosquito prolifera y no hago las actividades, ¿cuáles son las actividades que más escuchen ustedes que se hagan actualmente para prevenir el dengue? Fumigación. Esa es una. ¿Cuál otra? Es más. Descacharrización. Y Esa. abatización. ¿Y cuál? Abatización. Exactamente. De esas, la que más impacto que tenga, ¿cuál creen que es? Abatización. A ver, ¿otra opinión? Descacharrización. Descacharrización. Exactamente. Descacharrización. ¿Por qué? Porque de esa manera no podrían reproducirse los mosquitos, o sea, no tendrían sus criaderos, entonces no habría tantos. Es correcto. Disminuimos los reservorios en los cuales se reproduce el mosquito. Y si aparte de eso los abatizo y si aparte de eso fumigo, estoy atacando las 3 etapas, ¿sí?, de vida del ciclo del mosquito. ¿De acuerdo? Y entonces hago un impacto directo en alguna enfermedad como es el dengue. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. Si esto es identificación de la etiología y la causa, y disminuyo enfermedad y muerte, y planeo entonces la instalación de los servicios sanitarios, ¿qué pasó ahora con el COVID? ¿Cuál fue la planeación? Díganmelo ustedes, futuros médicos. ¿Tener más camas disponibles para recibir a los enfermos? ¿En México se refiere? Aquí en Yucatán podemos hablar. Ok, parte de la planeación, en efecto, fue la cuarentena que se implementó también en las diferentes fases, ¿no? Sabemos que habían fases. Y pues también parte de la prevención fue implementar más espacios si fuese posible. Pero creo que eso ya es más parte del procedimiento como tal que la prevención. Ajá. ¿Y de dónde creen ustedes que venía el decir guárdate en tu casa por un periodo de tiempo? ¿Por qué 14 días y no 5? ¿Por qué no 30 días? Por los estudios que ya habían Porque era el tiempo realizado de en proliferación otros países. Por el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. La historia natural, ¿no? Sí, en parte, acuérdate, la historia natural va desde un catarro hasta coagulación intravascular diseminada. ¿Ok? ¿Sí estamos claros en la historia natural? Sí. Pero el comportamiento epidemiológico de la enfermedad es otra cosa. ¿Ok? Entonces, las decisiones muchas veces se toman en base al comportamiento epidemiológico de una enfermedad a través de un periodo de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien, entonces, etiología de causa, extensión de la enfermedad, planear los servicios e instalaciones sanitarias y determinar el número de futuros profesionales sanitarios que deben ser formados o de recursos que se necesitan para atender tal enfermedad. ¿Se acuerdan lo que le dijimos? ¿Cuántos recursos médicos hacen falta? ¿Se acuerdan? En el país. Según las cifras que estaban poniendo, hace falta más de 200,000 recursos médicos en el país para hacer frente a las necesidades que tenemos. Imagínense. Continuamos, por favor. La siguiente, por favor, Irana.
Ok. El siguiente objetivo es justo lo que mencionábamos, la historia natural y el pronóstico de la enfermedad. Esto se debe saber en términos cuantitativos para que, de medida que creemos nuevos métodos de intervención, así se pueda comparar el resultado de estos nuevos métodos con los datos basales que teníamos para determinar si estos nuevos abordajes han sido verdaderamente efectivos o no. Y otro objetivo es el modo de presentación de la asistencia sanitaria y las medidas terapéuticas y preventivas. Esto es, por ejemplo, preguntarnos si el cribado de cáncer de próstata en los varones utilizando la prueba de antígeno prostático específico aumenta la supervivencia en los pacientes con cáncer de próstata. O sea, preguntarnos si verdaderamente están funcionando estas nuevas medidas terapéuticas y preventivas. La siguiente, por favor. Y el último objetivo es desarrollar normativas públicas. Estas pues son relacionadas con los problemas ambientales, aspectos genéticos y otras consideraciones sociales y del comportamiento relacionadas con la prevención y la promoción de la salud. La siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿cuál es el papel de la epidemiología en el cambio de los patrones de los problemas sanitarios que existen en la comunidad? Pues la epidemiología tiene un papel muy importante para proporcionar la información sobre los cambios que se han tenido con el paso del tiempo en la población. Como mencionábamos el otro día, pues ahora por la situación que existe en el mundo de la pandemia, pues las causas de la mortalidad de la población pues han cambiado mucho a hace unos meses o hace un año. De igual manera, pues no es la misma causa de muerte que existía hace 70 años, y como podemos ver ahí eran causas por enfermedades transmitibles como parásitos o infecciones, cosa que pues como ahora ha avanzado pues toda la tecnología y los tratamientos y las maneras de prevención y todo, pues ahora ya no son las mismas razones. Al día de hoy, bueno, quitando obviamente la parte de la pandemia, pues las causas de muerte son enfermedades de corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. En la siguiente clase, necesito que alguien de ustedes del equipo me diga el concepto de transición epidemiológica, ¿de acuerdo? Transición epidemiológica, para que lo tengamos claro en el grupo, ¿ok? Ténganlo como pendiente para la siguiente. Ok, ahora la epidemiología clínica. Toda la práctica médica depende de datos poblacionales. El diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento se basan completamente en la población. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que vamos a tener de un paciente se va a basar en la correlación de los hallazgos clínicos que tengas o sea, que tú observes en ese momento, los signos y los síntomas y toda la información de la anamnesis. O sea, se va a correlacionar eso con los hallazgos encontrados en autopsias, en anatomías patológicas quirúrgicas, en resultados de distintos estudios como resonancia magnética, etcétera, que se ha hecho en un grupo extenso de pacientes. Entonces, tú vas a observar lo que tu paciente tiene y lo vas a comparar con los datos de un grupo de pacientes con características similares a tu paciente y así poder llevar a cabo el diagnóstico. Y lo mismo es con el pronóstico y el tratamiento. Para saber tú cuál es el pronóstico de la enfermedad que tiene tu paciente, estos datos que tú tienes están basados en una gran población con las mismas condiciones que tu paciente y gracias al promedio de ese grupo es que sabes el pronóstico de la enfermedad. Y de igual manera el tratamiento, pues el tratamiento de las enfermedades se estudia pues probando distintos fármacos y medicamentos en un grupo de pacientes igual con características similares al tuyo. Entonces todas estas características, toda la práctica de la medicina depende de datos poblacionales. También es muy importante tomar en cuenta que los datos disponibles acerca de las enfermedades que existen en la comunidad pueden ser de gran utilidad para conocer el diagnóstico de tu paciente, incluso aunque no sea concluyente este diagnóstico. Es como lo que nos mencionaba el doctor en la primera clase, que con la paciente con la que estaba hablando que tenía pues algunos síntomas
que podrían ser de coronavirus, y probablemente si esa paciente hubiera llegado con esos síntomas hace un año, pues no se hubiera pensado que es esta enfermedad, pero pues gracias a los datos que existen de las enfermedades en la comunidad, pues podemos tener un acercamiento a qué es lo que puede estar sucediendo. Excelente, muy bien. Fíjense un ejemplo rápido, ¿sí? Si quitamos el COVID y pensamos ahorita octubre, noviembre del 2020, ¿ok? Y llega un caso febril, como vimos, ¿de acuerdo? Y es el ejemplo que quiero volver a traer para que se les quede bien. Si yo ya sé el comportamiento epidemiológico de las enfermedades en esta época del año, ¿en qué pensaría? ¿Pensaría yo en un dengue o en una influenza? ¿Están de acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, Sí. dengue o influenza porque sé el comportamiento epidemiológico de las enfermedades en este periodo de tiempo, en mi estado y en mi área geográfica específica y en un grupo de edad específico, ¿ok? Si fuera un menor de 5 años en los meses de mayo, junio, ¿ok? Mayo, marzo, abril, ¿sí? ¿En qué pensaría? ¿Pensaría en influenza? Quizás un poquito menos, ¿no? Fiebre No del es... heno. podría ser una alergia, acuérdense, pero ¿pensaría yo en influenza en abril, mayo? ¿En un No, menor de 5 años? Quizás No, no. es menos probable. Es menos probable porque conozco que el comportamiento de la influenza está más cercano a los meses o a los días fríos, ¿de acuerdo? Pero también quizás piense yo en varicela, hasta si no todavía no tiene las ampollas, ¿de acuerdo? Acuérdense que es en varicela, ¿sí? Es ampolla, es vesícula, ¿de acuerdo? ¿Sí? En rubiola es mácula pápula, parecido a sarampión, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces, todo este tipo de situaciones debemos conocerlas y nos las da la epidemiología. Adelante, por favor. ok, ahora hablando acerca de la triada epidemiológica, pues este es un modelo tradicional de la causa de las enfermedades. Es un modelo que permite evaluar la causalidad y las interacciones de los agentes que propagan una enfermedad infecciosa. Y esta se compone de 3 partes. Una que podemos ver en la punta de la triada, que es el huésped, otro que es el ambiente y el agente. Y en medida en que se rompe el equilibrio entre estos factores es que se lleva a cabo la enfermedad. Siguiente. Ok, ahora hablando específicamente del agente, pues este es un factor que está presente en la ocurrencia de la enfermedad. Como vimos, pues es puede ser un virus, una bacteria, un parásito, un microorganismo patógeno y probablemente infeccioso. Este agente es el microorganismo que al habitar el huésped en el entorno adecuado causa la enfermedad, que estos dos nos damos cuenta que son parte de la triada del huésped y el ambiente. El agente por sí solo no va a causar necesariamente la enfermedad. Esto depende de las condiciones de interacción entre el resto de los componentes de la triada, como ya mencioné, el huésped y el ambiente. La siguiente, por favor. Ok, los agentes pueden ser biológicos, químicos o físicos. En los biológicos pueden ser los que ya mencioné, los protozoarios, metazoarios, bacterias, virus, etc. Los químicos pues son pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos o químicos industriales. Y los físicos pues son los que tienen que ver más pues con el ambiente, el calor, la luz, radiaciones, ruido, objetos, etc. Siguiente, por favor. Ahora, existen variantes de este agente causal que deben considerarse cuando un agente infeccioso. Y estos factores son la infectividad, la patogenicidad, la virulencia, mutación y poder antigénico. Y ahorita vamos a hablar de estas. Siguiente. Ahora, la infectividad es la capacidad que tiene un agente vivo para instalarse en los tejidos del huésped y crecer y multiplicarse en su medio. Esto no significa necesariamente que cause una enfermedad, solo es la capacidad de crecer y multiplicarse dentro del huésped. Siguiente. Ahora, la patogenicidad es la capacidad
capacidad de un agente para producir ahora sí la enfermedad en un huésped susceptible. La patogenicidad no significa si es grave o serio la enfermedad, solamente es la capacidad que tiene para producir, o sea, tiene la habilidad o no tiene la habilidad de producir la enfermedad. Y esta varía de unos gérmenes a otros. Ahora, la virulencia es el grado de la capacidad de un microorganismo para producir una enfermedad. O sea, significa que es el grado de patogenicidad. La patogenicidad es nada más si existe o no, y la virulencia es qué tanto. Siguiente. La patogenicidad es si produce o no produce infección. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? ¿Qué tan patógeno es? ¿Sí? ¿Y la virulencia? ¿Sí? ¿Qué es? La virulencia, ¿qué tanto la produce? ¿Ok? Ay, sí, perdón, no podía prender mi micrófono. No Sí, la virulencia es el grado, ¿qué tanto? Exactamente. ¿Por qué ustedes, toda la parte millennials, ocupan, se hizo viral? ¿De dónde viene se hizo viral? ¿Lo han pensado? Sí, precisamente es por ello. La capacidad que tiene de esparcirse de individuo en individuo. Exactamente, la capacidad que tiene de llegar a muchísima más gente. Y esas cosas que se hacen virales en las redes pueden ser también, si hacemos una analogía, pueden ser patogénicas, ¿estás de acuerdo? Generar enfermedad dependiendo del contenido, ¿sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, haciendo una analogía. Siguiente. Ok, ahora la mutación es la propiedad que tienen algunos agentes vivos para alterar algunas de sus características, bajo especiales circunstancias y en sucesivas generaciones, manteniendo siempre esa especificidad. Siguiente. Y el poder antigénico es la capacidad de provocar cierto grado de resistencia específica en el huésped. O sea, es la capacidad de estimular la producción de las defensas específicas de la persona, del huésped. También se puede decir que es la capacidad de producir una respuesta inmune específica, y el grado de esta antigenicidad depende de la cantidad y la clase de la sustancia determinada, la habilidad del receptor al antígeno y su capacidad de producir anticuerpos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo elemento de la tríada. Ya vimos agente y falta huésped y ambiente. Bueno, el huésped es la persona o animal que permite el alojamiento del agente causante de la enfermedad. Ok, los factores a considerar en el huésped son edad, sexo, porque hay enfermedades propias de cada sexo, grupo étnico, porque ciertos grupos son más susceptibles a ciertas enfermedades, ocupación, características genéticas, psicológicas, que también pueden ser una predisposición a diferentes enfermedades, tanto mentales como físicas, hábitos y costumbres, esto es, hace ejercicio o no, la alimentación, la higiene, y la inmunidad, que se refiere a la capacidad de la persona de defenderse de la gente. Y luego el tercer componente sería el medio ambiente, que es el universo externo que rodea al ser humano y que interactúa en su medio interno. Y pues es el conjunto de condiciones e influencias externas que afectan la vida y el desarrollo de un organismo. Okay. Los factores que tenemos que tomar en cuenta con respecto al ambiente pues son los socioeconómicos, porque todos estos generan condiciones e interactúan entre sí para el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, el hacinamiento, el acceso a los servicios públicos, el acceso a los servicios de salud o las condiciones de insalubridad. Es lo que mencionaba el doctor de que, por ejemplo, en las Américas o, por ejemplo, sobre todo en los pueblitos, pues con las lluvias, con lo del huracán, se acumula el agua y pues los mosquitos se pueden reproducir en esos espacios. Factores físicos que son geología, clima, fauna, flora, ecosistema y zonas geográficas. Y factores biológicos que se conforman por agentes como insectos, que son portadores de enfermedades, o contaminantes ambientales. Ok,
Entonces, ya tomando en cuenta todos estos tres componentes, vamos a ver el proceso de las enfermedades infecciosas que resultan de la interacción de estos tres componentes que ya mencionamos. Entonces, la cadena de transmisión tiene como 6 pasos, por así decirlo. Primero es el agente causal, luego el reservorio, la puerta de salida del agente, el modo de transmisión, la puerta de entrada al nuevo huésped y el huésped susceptible. Identificar estos mecanismos que forman la cadena de transmisión es muy importante para identificar y llevar a cabo las medidas de control más apropiadas para la prevención. Ok, y aquí en un mapa mental, pues primero está el agente, que es como el agente causal, el reservorio, o sea, dónde vive, dónde se multiplica, dónde se reproduce, la puerta de salida, cómo sale una persona, el modo de transmisión, cómo viaja, la puerta de entrada, cómo entra a la otra persona, al nuevo huésped, y la susceptibilidad que tiene este nuevo huésped. Ok, entonces el agente ya lo describimos, todas las características de patogenicidad y virulencia y todo eso. Vamos a empezar con el número 2, que sería el reservorio, que es el lugar donde los microorganismos se mantienen, crecen y multiplican. Y pueden ser animados, o sea, animales o humanos, o inanimados como cosas, ¿no? Materiales, pisos, muebles. Pueden ser específicos. ¿A qué se refiere esto? A que el microorganismo es capaz de sobrevivir solamente en ese determinado huésped. O puede ser inespecífico, que el microorganismo es capaz de sobrevivir en distintos huéspedes y de diferentes especies. Número 3, la puerta de salida. ¿Cómo puede salir de un huésped hacia otro? Por la vía respiratoria, o sea, por secreciones nasales o bucales, la vía digestiva, por ejemplo, las heces, la vía genitourinaria, semen, orina, secreción vaginal, y aquí pues entran todas las enfermedades de transmisión sexual, y por la piel y la mucosa, ¿no? La solución de la continuidad, por ejemplo, la sangre, porque sabemos que la piel es una barrera, es la primera barrera que nos protege de todos estos organismos. Okay. Número 4. Modo de transmisión del agente. Puede ser una transmisión directa o indirecta. La transmisión directa es inmediatamente de persona a persona. En indirecta tiene que haber un intermediario, que puede ser un mecanismo animado, o sea, un animal, que es lo más común, o inanimados, que es a través de objetos. El modo de transmisión directo, pues el agente infeccioso se transmite inmediatamente al ponerse en contacto el huésped infectado con el huésped susceptible. Por ejemplo, la transferencia de la sífilis, que es transmitida por relaciones sexuales, o por ejemplo la influenza, que es transmitida por gotitas, ya sea de saliva, que se dan al hablar, toser, estornudar y respirar, que pueden transportar estos gérmenes infecciosos de un individuo a otro. Y el mecanismo indirecto es el agente infeccioso entra en contacto con el huésped susceptible a través de un objeto. La transmisión mediante contacto indirecto se distingue la de por contacto directo por la participación de este objeto que está implicado en la transferencia del agente infeccioso. Entonces, el contacto indirecto se puede producir a través de vehículos, por ejemplo, ropa, instrumentos quirúrgicos, alimentos, sangre, plasma, o puede ser un vector mecánico. El agente infeccioso es trasladado en la superficie de ese vector. Este proceso no requiere de la multiplicación o desarrollo del microorganismo en el vector, por ejemplo, las salmonelas, que son transmitidas por la mosca. Ok, una pregunta. ¿Cómo se transmite el COVID? ¿Indirecto o indirecto? ¿Directo o indirecto? Ambas, ¿no? Ambas, exactamente ambas y todavía más. ¿Saben ustedes? La influenza la podemos adquirir a través del gato o perro. No. Por supuesto que no. Sin embargo, ¿qué está pasando con el COVID en animales? Se ha visto casos, ¿no? De que son infectados. Exactamente. Imagínense este nuevo virus, la capacidad que tiene de estar en diferentes, vamos a llamarle vectores, reservorios, huéspedes, ¿estás de acuerdo? ¿Ok? Sí, inclusive hay estudios que dicen que vive determinado tiempo en metal o en cartón o en plástico, ¿verdad? Lo que no sucede en otro tipo de agentes, ¿ok?
Vean la importancia de lo que es el conocimiento, no solamente de la gente, sino también de los posibles vectores, ¿sí? Y también su influencia en el huésped. Siguiente. Ok, y número 5, ya vimos cómo sale, cómo viaja, y bueno, la puerta de entrada es el lugar por donde va a penetrar la gente al nuevo huésped, y puede ser conjuntivas, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el tracto genitourinario, o puede ser heridas y mordeduras. Y por último, la susceptibilidad del huésped. Es un ser vivo que no tiene inmunidad específica para un agente determinado y que al entrar en contacto con él puede desarrollar la enfermedad. Hay factores del huésped que afectan la susceptibilidad al desarrollo de las enfermedades, ya sea aumentándola o disminuyéndola. Por ejemplo, el estado nutricional, enfermedades crónicas, uso de drogas inmunodepresoras, factores generales de resistencia alterados, por ejemplo, la pérdida de la continuidad de la piel, porque como ya había mencionado, pues es como una barrera protectora para nosotros. Inmunidad natural o artificial, ya sea por suero, por vacunas o factores genéticos. Y ya, eso sería todo de nuestra parte. Gracias. ¿Algún comentario, jóvenes? Excelente presentación, sí, excelente presentación, equipo 1. Ya inclusive tocaron temas que vamos a ver más adelante. Me da mucho gusto que estemos empapándonos de eso. ¿Ok? Muy bien. Y queda como pendiente el concepto de transición epidemiológica. ¿Hecho? Sí, doctor. Ok. Gracias. Muy bien. Excelente presentación. Les felicito. Equipo 2, por favor. Bueno, Estamos contigo, José. Se te escuchamos. ok. No sé si se ve la presentación. Muy bien, se ve, José. Buenas tardes. Ok, Estefanía, mi compañera, va a empezar. Hola, Steffi. Adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, hija. Bueno, pues nosotros vamos a presentar los temas de atención primaria a la salud, salud pública y salud ambiental. Perfecto. Frank, ¿podrías cambiar a la siguiente diapositiva, porfa? Bueno, pues primero hay que definir lo que es atención primaria de la salud. Y antes que nada tenemos que recordar qué es salud. Entonces sabemos que salud es el estado de bienestar físico, tanto mental, social, y no solo significa la ausencia de las enfermedades. Esto quiere decir que va a englobar varias cosas, varios aspectos sociales, políticos, culturales y científicos. Es por esta razón del concepto de salud que en el año de 1978 se definió como tal lo que es la atención primaria a la salud, que tomaba en cuenta más que nada esto como algo integral y no solo el tratamiento de la enfermedad.
Y ya en la siguiente diapositiva ya voy a decir qué es atención primaria de la salud. Esta atención primaria de la salud es una asistencia sanitaria esencial y esta está basada en que sea científicamente fundada, socialmente aceptable y puesta al alcance de todos los individuos de la comunidad. Esta tiene que ser a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la atención primaria de la salud se basa en tomar en cuenta más que nada la prevención de las enfermedades en lugar de centrarse meramente en la enfermedad. Entonces, por eso en la anterior diapositiva tenía puesto una balanza de prevención y ya como que crear más instalaciones como hospitales que cuentan con más infraestructura. Y esto lo podemos ver como en la pandemia que nosotros estamos viviendo ahora, que es más factible prevenir la enfermedad que crear más hospitales con más infraestructura. Y bueno, la asistencia sanitaria tiene que ser accesible a todos los individuos y con un costo que todos nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, por eso te dice que la atención primaria a la salud implica mucho a la sociedad. La siguiente diapositiva, Frank, porfa. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales de la atención primaria a la salud? Es el suministro de alimentos y nutrición adecuada, agua potable y saneamiento básico, asistencia materno-infantil, la planificación familiar. Siguiente. Las inmunizaciones, la prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales, suministro de medicamentos esenciales, tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos. Es como lo que estábamos comentando hace un momento sobre el dengue. Esta atención primaria a la salud se encarga sobre todo de la prevención. Por ejemplo, en las épocas de lluvia se encarga de tomar ciertas medidas como viene siendo el saneamiento, la descacharrización y esos aspectos que mencionamos hace un momento. La siguiente, Frank. Entonces, ya para tomar en cuenta qué es lo que realmente hace la atención primaria a la salud, hace la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Siguiente. Yo empiezo. Sí, adelante. Ok. En lo que respecta al tema de salud pública, encontré varias definiciones. Por ejemplo, esta es de la OMS y nos menciona que la salud pública constituye un encuentro entre lo biológico y lo social, el individuo y la sociedad, lo técnico y lo político y entre el pensamiento y la acción. Realmente se me hizo una definición un poco como que ambigua o no fácil de interpretar, entonces por eso investigué estas otras dos, en la que menciona que la salud pública está definida no por sus objetos de análisis, sino por su nivel, que es el poblacional, la escala que tiene, ¿no? La salud pública lo que se encarga es de medir lo que son condiciones de salud de toda la población de una cierta región, un país, etc. Y las condiciones de salud se van a abordar a través de investigación epidemiológica. Aquí estamos integrando todos los temas que hemos empezado a ver. Y la epidemiología pues tiene que basarse en o ir enfocada hacia esa salud pública. Las respuestas a estas condiciones y por medio de la investigación en sistemas de salud. También dice que se representa en el conjunto de actividades organizadas por las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque así como la participación de la sociedad, se van a usar para prevenir la enfermedad, para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en ámbito individual como en colectivo, y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales. Esto nos dice que la salud pública nos involucra a todos. La sociedad tiene que participar activamente de acuerdo a las decisiones que se tomen en administraciones públicas de salud. Excelente. Ajá. Y estas medidas no solo tienen que ver con tienen que ser integrales, no solo para curar las enfermedades, sino también para prevenirlas. Y esto también va a ir junto con la siguiente definición que ahorita voy a mencionar, que es salud ambiental. Excelente. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta la importancia de lo que estamos platicando en este día?
Y estamos viendo también este grupo, también tengo el privilegio y el gusto de darles introducción primaria, introducción a la práctica médica, ¿sí? Hagan ustedes una imagen de cómo enlazan las cosas, ¿de acuerdo? Habían hablado, escuché hablar antes de atención primaria de la salud. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde escuchaste el término antes? Bueno, pues no tal cual, pero como se sabe, ¿no? Que es como responsabilidad del gobierno hacer todas esas medidas de las campañas de vacunación y todo eso. Sí, y las manejamos de rutina. De hecho, escuchamos hablar de las, como bien dices, no como atención primaria a la salud, sino todas las actividades que se hacen preventivas para grupos de población. ¿De acuerdo? Ejemplo, ahorita todo el mundo te piden que vacunen contra la influenza porque no queremos que la influenza y el COVID tengan una convivencia y saturen hospitales, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben. Pero vean la importancia de lo que estamos mencionando. Si ustedes integran ahorita lo que es epidemiología, lo que es atención primaria a la salud y lo que son la introducción a la práctica médica, todo es un conjunto de acciones que nos llevan a un aprendizaje, a un comportamiento médico y a tomar en cuenta las diferentes variables que van a generar nuestra capacidad de atención. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Sí, es la enfermedad, los recursos que tenemos, el entorno, y nos remiten otra vez a la definición de la OMS de salud, que era un equilibrio biopsicosocial y no solamente ausencia de enfermedad. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, excelente. Muy bien, equipo. Siguiente. Luego, por ejemplo, esta otra definición también me gustó porque menciona este aspecto. Te dice que se entiende la salud pública como cuidado y promoción de la salud. Y eso es lo que habíamos mencionado, pero después te menciona como una contraste en lo que era salud pública hace un tiempo y lo que es actualmente. En el pasado la salud pública se ocupaba sobre todo de las enfermedades contagiosas y de la sanidad. Hoy en día la salud pública la analiza toda la que es la gama de determinantes sanitarios y se concentra en promover la salud y adoptar medidas preventivas. Hace 100 años el nivel pues de recursos y de educación en cuanto a salud no eran los mismos que hay ahorita. Antes la gente se enfermaba y se concentraban solo en curar las enfermedades. Ahorita se dieron cuenta que lo más efectivo siempre es prevenir y cambiar los hábitos de vida para tener una vida más saludable. Entonces, la salud pública por eso tiene mucha importancia lo que es todas esas medidas de prevención a la gente. Excelente, muy bien. Y todavía les dejo otro dato. Dentro de la salud pública, ¿sí? Hay un tema que a mí me encanta que se llama economía de la salud. ¿De acuerdo? O sea, Sí. para poder tomar decisiones de los recursos, ¿ok? Para atención a una enfermedad, debo saber cuánto cuestan. Les pongo un ejemplo. ¿Cuánto cuesta atender un paciente de VIH? ¿Ok? Imagínense si ya tiene el síndrome, ¿ok? ¿Cuánto cuestan los retrovirales por mes? ¿Tienen una idea de cuánto cuestan los retrovirales por mes para un paciente de VIH? Pues no tengo como que una cifra, pero ha de ser bastante caro, ¿no? ¿De una idea? Sí. Unos 20,000, ¿no? Entre 20 y 50,000 pesos mensuales más o menos. ¿Ok? ¿Sí? Más los estudios, ¿sí? Para los linfocitos T, para la medición de su CD4, para valorar el sistema inmunológico, más todas las enfermedades que puedan ser concomitantes. Entonces, imagínense si yo no tengo una información para la acción de que yo sepa cómo está la incidencia, que lo vamos a definir después, del VIH, ¿sí? en el estado, y yo no sepa cuántos casos voy a esperar de la enfermedad en un periodo de tiempo, ¿ok? Pero yo como sector salud, la Constitución, ¿sí? Tiene por ley que la salud es un derecho, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces yo como Estado, a esa población que no tiene un seguro social o un ISSSTE, debo ser capaz de proporcionarle los medicamentos.
Y si yo no tengo esta adecuada planeación y economía de la salud, ¿cómo voy a ser capaz de solventar esto? ¿Ok? Vean la importancia que tiene que ver la salud pública como un todo, ¿sí? Y también su mezcla con la información epidemiológica y también su mezcla con la práctica médica. ¿De acuerdo? Importantísimo. Siguiente. Ok, por ejemplo, lo que es el ministro de Sanidad de Canadá, que se llama Marc Lalonde, pues así, mencionó cuáles eran esos determinantes para la salud, en este caso pública, ¿no? Decía que el más importante es el estilo de vida, es el que más influye en la salud de las personas y es el más modificable con las actividades de promoción o de prevención primaria. También tenemos lo que es la biología humana, que vienen siendo aspectos genéticos y o sea, propios del cuerpo de la persona. Sistema sanitario, lo que respecta a niveles de atención, recursos, etc. Medio ambiente, lo que viene siendo lo que es el clima, la situación de animales, de plantas, todo lo que tenga que ver. Biológica hace referencia a pues, a las bacterias y a todos los agentes infecciosos que pueden afectar. No es lo mismo los tipos de bacterias o virus que hay aquí en América a los que vas a encontrar en África, por ejemplo. Lo que es física, química, se hace referencia a sustancias o situaciones en las que podría afectar la salud. Y psicosocial y sociocultural habla de pues, todo lo que son las costumbres de las personas. Por ejemplo, no sé, algo tan pequeño como aquí en Occidente, que la gente come con cubiertos porque se considera grosero, a lo mejor también sucio comer con las manos, cuando en otros países como en la India es muy común que coman con las manos, pero eso también representa un factor importante en cuanto a salud. No es lo mismo comer con un cubierto que está limpio que con tus manos que a lo mejor no lavaste. Entonces, son todos esos factores, pero el principal es el estilo de vida de las personas. ¿Leyeron ustedes en algún momento cómo se incrementaron los contagios de ébola y algunas enfermedades con lo que acaba de mencionar su compañero, con las tradiciones? ¿Ok? Acuérdense que hay culturas en las cuales al familiar que fallece, tienen que bañarlo, tienen que hacer un rito, tienen que preparar ciertas cosas para todo su ritual de despedida, ¿sí? Y ahí es donde se incrementaban los contagios, ¿ok? La salud pública hace hincapié también en, si no, tú no puedes llegar y cambiar la cultura de un grupo social, pero sí puedes empezar a ver los factores determinantes y condicionantes. Y aquí viene la pregunta para el equipo. ¿Qué es un factor determinante? ¿Qué es un factor determinante? Es una condición o una situación que podría afectar o repercutir en otra, ¿no? Es que, ojo, determinante es que sin esa condición no se produce algo. Tiene que existir esa condición para que se produzca algo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Los factores determinantes son aquellos que necesariamente su presencia genera una situación. ¿De acuerdo? Okay. ¿Y los condicionantes? Son aquellos en los cuales, ¿sí? Pueden o no estar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y si están, podrían condicionar la enfermedad, pero si no están, no necesariamente aparece. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ok? Y hay varios tipos, hay varios ejemplos en cuestión de salud pública que se pueden revisar al respecto. ¿Ok? Para que aparezca el dengue, un factor determinante, ¿cuál es? Obviamente no hablemos de la gente, sino hablamos de qué. Presencia de agua. Ese podría ser determinante o condicionante. Muy buena intervención. ¿Determinante o condicionante? ¿Cuál es del agua? Ajá, lo del agua. ¿Es determinante o condicionante?
Bueno, de ley, porque si no, no habría la población de vectores. Es un determinante. Ojo, piénsenle. Hay mucha agua, pero no hay el mosco. Pues yo decía que era condicionante, ¿no? Ok, ya viene la lógica. Hay mucha agua, pero no hay el mosco. Pues no va a haber, ¿estás de acuerdo? ¿Ok? O sea, hay poca agua, no hay agua, pero el bendito mosco está por ahí. Ok. ¿Ya me entendieron la determinante y condicionante? ¿Queda claro, chicos? ¿Y cuál sería, por ejemplo, en ese caso, cuál sería un determinante? Un determinante, el vector, ¿sí? Si no estuviera el mosco, ¿sí? No hay la transmisión al ser humano. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, ok. Determinantes y condicionantes. Puede estar el charco ahí, pero yo ya hice campaña de descacharrización. No hay reproducción del mosco. ¿Cómo se transmite? Porque el dengue no se transmite a través de flush. ¿Ok? ¿Quedamos? Sí. Determinantes y condicionantes. Es Sí, muy doctor. importante este ejercicio de inicio de la clase porque la triada epidemiológica va a formar parte de la vida de ustedes en el diagnóstico. ¿Sí o no? Así Bueno, es. entonces, uno de los pilares fundamentales del conocimiento de ustedes es la triada epidemiológica. Agente, huésped y su medio ambiente. Obviamente esto está en las enfermedades insectocontagiosas. ¿Ok? En la diabetes tenemos triada epidemiológica. Es una enfermedad crónico-degenerativa. Tiene historia natural de la enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Quedamos hasta ahí? Sí. Bien, correcto. Siguiente, por favor. Me gusta, me gusta. Ok. Ahora, cambiando ahora al tema de salud ambiental, la definición de la Organización Mundial de Salud nos dice que la salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. Cuando una persona, o sea, lo que referimos como ambiente es todo lo que lo rodea. Puede ser natural, puede ser una situación, puede ser en la sociedad misma. Entonces, la salud ambiental lo que va a hacer va a ser como, se mencionó un poco con la salud pública y es un factor importante a considerar porque la salud ambiental va a hacer referencia, por ejemplo, aquí en Mérida, lo que mencionábamos, el clima y las condiciones del ambiente, en este caso que es las lluvias, son parte de lo que va a estudiar la salud ambiental para, para tomar esa información y tomar medidas. ¿Por qué? Porque salud ambiental no solo se limita a conocer el impacto del ambiente sobre la salud, sino que también va a abarcar ese diseño y organización y ejecución de las acciones que van a prevenir o revertir esos efectos que tiene el ambiente, ya sean contaminación, basura, aspectos sociales o políticos, etcétera, ¿no? En lo que es estas diversas, hay una tabla aquí que varias organizaciones de la salud en el que ponen que incluye la salud ambiental. La OMS, por ejemplo, menciona que esa incluye el agua y el saneamiento, lo que son los desechos sólidos, control de riesgos, salud de los trabajadores, higiene de la vivienda, calidad de agua. Y si vemos en todas, hay un patrón que son cosas básicas, pero algunas, por ejemplo, en la del programa de agua y saneamiento de la Agencia de Estados Unidos, mencionan lo que son heridas, enfermedades tropicales, o sea, son cosas más específicas. Pero esto es un todo lo que afecta a las personas, a la población. Por eso la salud ambiental se ve tan relacionada con la salud pública. Y en general, en realidad, en general, lo que la salud y las medidas que se toman. Bien, Ya será todo. excelente. ¿Qué observaron ustedes ahora con la salud ambiental, con el periodo de confinamiento? ¿Qué pasó con el ambiente? Bueno, en ciertos lugares se registraba de que la contaminación había disminuido por la cantidad de gente que salía y coches y todo ese tipo de cosas. Es correcto. Inclusive aparecieron animales que no aparecían, ¿se acuerdan? Sí.
El color del agua cambió. ¿De acuerdo? Sí. O sea, imagínense el impacto del ser humano en la salud ambiental. Obviamente hay muchísimas cosas que están relacionadas, que pasan con las enfermedades, que tienen, no muchísima, yo diría, gran porcentaje con la salud ambiental. ¿Ok? Calentamiento global, aparición de enfermedades, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes qué importancia tiene la relación entre una y otra cosa. Muy bien, ok. ¿Algún pendiente hasta aquí? ¿Preguntas? Bueno. Pero bueno, ¿preguntas? Bueno, ¿Escuchan? ¿Sí se escuchan? Sí, claro. ¿Preguntas hasta aquí? ¿me escucho, doctor? Sí. Buenos días. Ya pude, creo que ya funciona mi micrófono. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, hola, buenas tardes, doctor. Hola, Julio, gusto Un saludarte. comentario. Sí, claro. Lo interesante en el libro del Gordis, hay un subtítulo que dice lo de cuando la frecuencia de una enfermedad disminuye, ¿de quién es el mérito? Y entonces en la página aparecen con varias gráficas, desde 1800 hasta 1960. Entonces se observa cómo es que la tasa de mortalidad va en disminución, pero la tasa de mortalidad empieza a disminuir muchísimo antes de que la vacuna existiera. Y pues en el libro menciona que se piensa que esto es debido a las condiciones sociales que fueron cambiando desde 1890 hasta 1960. Sí, es correcto. Es correcto. Sí. Empiezan a haber modificaciones al ambiente, al comportamiento, a la estructura social. Sí, le pega directamente, inclusive, al desarrollo y aparición de enfermedades. Así es correcto. Tienes razón. Bien. ¿Alguna intervención más? ¿Quién se salió de la reunión, ¿O quién no pudo quedarse? Yo me salí de la reunión, ¿no? Es para probar si mi micrófono era el que fallaba. Perfecto, muy bien, hijo, muy bien, excelente, correcto. ¿Ok? Bien, entonces, temas hasta aquí. ¿Algún pendiente, Milton? El pendiente son las exposiciones de la siguiente clase y creo que para el equipo 1 era sobre la transición epidemiológica. Excelente. Pendiente sobre el tema que se pide. Perfecto. Me encantaron las exposiciones. Veo que está ahí. ¿Quién está grabando? Gregorio, ¿tú estás? Sí, yo estoy grabando. Perfecto, Gregorio, perfecto. Acuérdate, ¿cuál es la máxima del doctor Teyer? Nadie se queda atrás, ¿de acuerdo? Y el que se queda atrás, vamos por él, ¿ok? Sí. Todos con apoyo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Qué les pareció qué le parecieron los temas? La integración de los temas. ¿Claros? Sí, doctor. Sí, realmente sí. Bastante claros. Sí, doctor. Correcto. En el examen aparecen algunas definiciones de lo que acabamos de ver, sobre todo la parte de triada epidemiológica, ¿de acuerdo? A lo mejor la epidemiología, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta muy bien que para su formación médica, triada epidemiológica es una columna vertebral para el manejo de ustedes en el diagnóstico, ¿sí?, de una enfermedad y el abordaje también de la misma, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo desparasito a mi paciente y él regresa con sus mismos hábitos higiénico-dietéticos? ¿Okay? Seguirá la infección, ¿de acuerdo? Entonces, pero si yo hago una intervención también a la parte de su entorno, ¿ok? De la higiene de manos, ¿sí? La parte del agua, la de desinfección de las verduras, o sea, estoy también interviniendo, ¿ok? Entonces, no me voy a limitar solamente a dar el desparasitante, utilizando este ejemplo sencillo, ¿ok? Díganme, escucho. Bien, correcto. Perfecto.